Hola, hola, muy buenos días para todos y todas. A nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, les damos la bienvenida a esta caminata, a este nuevo encuentro de caminatas. Mi nombre es Alice Suárez, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hago parte del equipo y el grupo del programa Caminatas. Hoy vamos a visitar otro escenario muy bonito de nuestra ciudad de Bogotá, que de pronto creo, si no estoy mal, la mayoría lo conocemos, lo hemos visitado, lo hemos escuchado. Y pues para eso voy a estar acompañada de mi compañera Carolina Rivera. Ya en unos instantes ella también se va a presentar para que todos pues la podamos conocer, de pronto los que son nuevos en nuestras caminatas. Y los que nos vienen acompañando en nuestras caminatas, pues darles las gracias, porque como siempre son fieles, puntuales dentro de nuestras actividades. Darles las gracias a nombre del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, tener en cuenta ese valor de la confianza, el valor del trabajo en equipo, el valor de reconocer nuestro territorio, ser muy solidarios y pues todo esto nos permite a nosotros ser mejor comunidad y mejor seres humanos, ¿cierto? Antes de irnos, pues con nuestro compañero Nicolai, con esas recomendaciones muy importantes que nos da en estos momentos de COVID-19, de confinamiento, de toda esa situación que vivimos y que pues tenemos la oportunidad de estar en familia, pues resulta que vamos a comentar un poquito nuestra trivia de este fin de semana. Vamos a ver qué tan juiciosos han estado participando en nuestras redes sociales. Por aquí dice, dentro del Parque Ciudad Monte se encuentra la casa museo de este personaje histórico. Entonces hay tres opciones, dice Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco José de Caldas. Para que investiguen, busquen. El día domingo daremos la respuesta, vamos a ver cuántas personas van a participar. Ahorita al final de la intervención volvemos y la repetimos para que no se les vaya a olvidar y estemos ahí como muy conectados con nuestras caminatas y nuestras actividades del día de hoy. Voy a darle paso a mi compañero Nicolai, que hace parte del grupo del IDRD, que nos va a contar un poquito sobre cómo debemos cuidarnos. Entonces, Nicolai, bienvenido a nuestra caminata de Facebook Live del día de hoy. Buenos días a todas y todos para toda la ciudad. Mi nombre es Nicolai y hago parte de la gran familia de líderes. Y antes de irnos a aventurar con la profe Alice, que nos estaba charlando de valores importantes para nosotros estar, digamos, participando de esta nueva realidad que nos está planteando la administración, quiero charlarles de lo importante que es trabajar en equipo para enfrentar el COVID-19 en esta nueva normalidad de la habilitación de los parques y estos senderos. Vamos a tener en cuenta aportar ese kit de autocuidado que debe comprender bloqueador solar, ¿cierto? Gel antibacterial para poder reforzar ese lavado de manos que nos hacemos antes de salir de casa, ¿cierto? Vamos a llevar alcohol con 70% de concentración para poder desinfectar cualquier superficie con la que yo vaya a tener contacto dentro del parque o en el sendero. Por ejemplo, en el gimnasio al aire libre, voy a desinfectar primero la máquina que voy a utilizar, ¿cierto? Y con un trapito limpio en una sola dirección, no en círculo, sino en una sola dirección. En ese kit de autocuidado también vamos a llevar 2 tapabocas, porque cualquier actividad física que, digamos, realicemos, vamos a estar segregando más constante la salivación y va a debilitar, digamos, la resistencia del tapabocas o lo va a humedecer y va a ser incómodo estar 2 horas, 3 horas con ese tapabocas ahí húmedo. Entonces, vamos a charlar, digamos, lo importante que es este kit de autocuidado para que nosotros estemos protegiendo a esas personas durante la actividad. ¿Listo? Vamos a tener presente esas señales que nosotros debemos Sí, reportar para la actividad física, ¿cierto? Nicolai, Vamos a tener presente la porfa, temperatura. prendes la Sí, sí, cámara, porfa. Es que no se te ve la imagen, no ni la está, cámara, ni la... No, ni la presentación, qué pena contigo. no se ve la presentación. No, porfa. Ouch, changos, ya.
Listo, entonces vamos a tener presente ese kit de autocuidado para la participación de esta nueva habilitación de parques y senderos. Ese kit de autocuidado debe tener ese bloqueador solar, 2 tapabocas, gel antibacterial, ¿cierto? Alcohol 70% de concentración y 2 trapitos. Uno para limpiar en una sola dirección cualquier superficie con la que yo vaya a tener contacto, porque, por ejemplo, los gimnasios al aire libre o cualquier superficie dentro del sendero. Entonces, profe Alice, vámonos a conocer este sitio maravilloso que nos hace sentir orgullosos de vivir en Bogotá, en la ciudad, en la capital. Listo, Nicolai, muchísimas gracias por esa información. Lo importante es que en este momento pues seamos muy conscientes, muy juiciosos, que tenemos una familia en nuestra casita, que debemos cuidar a nuestros hijos y, como decía Nicolai, pues tener en cuenta esas recomendaciones, sobre todo porque pues estamos en un momento donde podemos aprovechar en familia, ¿cierto? Entonces, a todos nuestros caminantes, a todos nuestros ciudadanos, a todas esas personas que nos acompañan, no solamente de Bogotá municipal y de todas las ciudades que nos acompañan, tener en cuenta esas recomendaciones, porque pues es una situación mundial, ¿no? Entonces el Instituto Distrital de Recreación y Deportes pues siempre va a estar con ustedes, acompañándolos, dándoles recomendaciones y pues como siempre estando ahí en contacto con ustedes. No siendo más, pues voy a compartirles pantalla, voy a contarles un poquito sobre la ruta que vamos a hacer el día de hoy para que mi compañera Carolina también se presente y nos cuente un poquito sobre este lugar tan importante. Resulta que hoy nos vamos a ir para Montserrat. Yo sé que ustedes han asistido a Montserrat, la han escuchado, la han visto, han vivido Montserrat en algunos momentos, otros no tanto. Pero resulta que pues este es un escenario que la mayoría de las personas en algún momento también desconocemos su historia, desconocemos por qué subimos, ¿cierto? De territorial, de reconocimiento, una parte de lo que es Monserrate, y el día domingo vamos a volver a retomar, vamos a hacer un pequeño resumen, pero vamos a terminar nuestra charla o nuestra actividad el día domingo de la caminata del Cerro de Monserrate. Entonces sin más preámbulos, le doy la bienvenida a mi compañera Carolina para que nos cuente un poquito sobre el lugar que vamos a visitar. Hola, muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, les doy la bienvenida a este bonito recorrido virtual que vamos a realizar con mi compañera Alice. Como para que ustedes tengan presente, es como ese reconocimiento de los íconos más importantes que tiene la ciudad de Bogotá, como lo es el Cerro de Guadalupe y como lo es el Cerro de Monserrate. Mi nombre es Carolina Rivera, hago parte del equipo de guías del IDRD. Soy licenciada en recreación de la Universidad Pedagógica, guía profesional egresada del SENA y actualmente estoy haciendo una especialización en educación y gestión ambiental. Entonces, el recorrido que vamos a realizar el día de hoy con Alice, pues no solamente es para que se reconozcan aquellos espacios naturales que se tienen en la ciudad de Bogotá, sino también esos íconos que nos representan a nosotros los ciudadanos y que pues muy pocas veces pues realmente estamos como inmersos dentro de esos espacios. Entonces es muy importante que ustedes sepan que este hermoso Cerro de Monserrate es uno de los íconos más importantes de la ciudad de Bogotá. Tiene una altitud más o menos de 3.152 metros y está ubicado sobre la cordillera oriental. Bogotá es una ciudad reconocida por ser tan diversa en muchos aspectos, como lo es uno de ellos, pues toda la parte de los espacios naturales que rodean la capital, y no solamente la capital, sino que también se convierten en una oportunidad muy importante para descubrir todos los diferentes ecosistemas. Este Cerro de Monserrate se encuentra ubicado sobre toda la parte, pues, de los cerros orientales y que hacen parte como de esa estructura ecológica que tiene la ciudad de Bogotá. Es una ciudad donde converge no solamente o confluye no solamente lo urbano, sino también lo natural. Es por esto que los cerros orientales pues han sido como un
un emblema y han sido un reconocimiento pues para los habitantes, ¿no? Y un punto de referencia también para las personas que recorren pues sus calles y sus diferentes espacios. Los cerros orientales entonces son una imponente cadena montañosa que se posa sobre la falda de estas montañas frente a los habitantes de la ciudad de Bogotá. Han estado presentes desde hace muchísimo tiempo y desde antes de que llegara nuestro fundador Gonzalo Jiménez de Quesada en el año de 1538. Entonces, por eso, la cordillera oriental empieza como a tener una elevación para darle forma a este imponente hábitat o reserva natural, que en el futuro pues recibiría no solamente a las comunidades indígenas, sino también a los campesinos, a los españoles, a los visitantes, no solamente nacionales y extranjeros. Entonces, por eso es que es tan importante pues el reconocimiento de toda la parte de los cerros orientales, pero en especial de este cerro tan importante como lo es Monserrate y del que queda al lado, que es ya el Cerro de Guadalupe. Entonces, esto era solamente como un abrebocas, como para que ustedes tuvieran de referente estos dos cerros tan importantes, estos dos cerros tutelares que hacen parte pues de este emblema y de este ícono dentro de la ciudad de Bogotá. Listo, muy bien, Carolina, muchas gracias. Bueno, aquí estamos viendo todo ese sistema montañoso que está conformado no solamente por Monserrate, Guadalupe, sino todo lo que nosotros reconocemos como los cerros orientales. Si nosotros nos ponemos a mirar en la historia a través del tiempo, digamos que cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, la persona que nos nombra Carolina, pues cuando él llega encuentra un territorio como esto, ¿no? Digamos que aquí tenemos la oportunidad, esta virtualidad nos permite a nosotros ver cosas que no podemos ver en la presencialidad y no alcanzamos a captar todo lo que tiene nuestro territorio bogotano. Entonces miren que acá esta es como la oportunidad de observar cómo viene creciendo nuestra ciudad de Bogotá. Cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada, pues él encuentra un territorio más o menos así, verde, lleno de lagos, lagunas, ríos y quebradas totalmente limpias, una diversidad de animales impresionantes que uno cada vez que se pone a leer la historia, pues uno se enamora de esto, ¿cierto? Pero a través del tiempo, pues nuestra ciudad ha crecido de tal manera que esta manchita gris que estamos viendo es como si se estuviera comiendo la parte verde. Y eso quiere decir pues que aquí habitan más de 10 millones de habitantes, donde según las investigaciones pues tenemos el 30% de esta zona es solamente la parte urbana y la parte rural es gracias a todo lo que tiene que ver con este sistema montañoso y con el páramo de Sumapaz. Entonces, nosotros somos muy ricos, en términos generales somos muy ricos y eso nos permite a nosotros pues ser unos colombianos y unos bogotanos muy privilegiados. Algo supremamente importante de Monserrate es que es el lugar más visitado, ¿cierto? Aquí vamos a conectarnos un poquito más con lo que es el Cerro de Monserrate, es uno de los sectores más visitados de Bogotá, dentro de nuestra capital colombiana. Es el sitio de peregrinación más visitado tradicionalmente. Como decía Carolina, tiene 3.152 metros sobre el nivel del mar. También es un lugar ideal para paseos familiares, para hacer tertulias, para hacer jornadas de conexión con la naturaleza. Pero pues aquí han habido hazañas, aquí han habido aventuras y han habido momentos muy importantes en Bogotá y entre ellos está pues este señor que ustedes ven acá sobre una cuerda. De pronto algunos han escuchado de él, de pronto no, otros no tanto, ¿cierto? Y resulta que este señor hizo parte de la historia porque resulta que él es un equilibrista canadiense. Bueno, él fue o ha sido o estuvo. Resulta que él se llama Harry Warner. Él atravesó con los ojos vendados, aquí donde ustedes lo ven, vendados, y tiene tiene una varilla, la cual está sosteniendo con sus manos. Resulta que él se dice que pasó
pasó las cascadas del Niágara, según su historia, él pasó las cascadas de Niágara, luego él vino aquí a Colombia, vino a Bogotá, llegó a donde está el río Bogotá, donde está el boquerón del río Bogotá, donde está el famoso Salto de Tequendama, que de pronto algunos lo conocemos, lo hemos escuchado, lo distinguimos, y él pasó el Salto de Tequendama, pero él, digamos que lo visualizó el 15 de noviembre de 1895. Pero en esos días llovió mucho en ese sector del Salto de Tequendama, entonces lo pospuso para un domingo que fue el 17 de noviembre de 1895 y él hizo esa hazaña. Pero él dijo, no, pero es que esto está como muy cortico, está como muy pequeño. Entonces se fue para Monserrate y llegó en ese mismo año, el 20 de diciembre de 1895, hizo la hazaña de Monserrate a Guadalupe. Para él fue una hazaña supremamente importante. Él decía que él llevaba un Cristo en su cuello y que Jesús era el que lo sostenía como con unos hilitos de esa varilla que tiene ahí, caminando más o menos 890 metros de lado a lado, y eso pues estaba acompañado por un grupo musical, por todas las personas que lo estaban observando en ese momento. Entonces para él eso fue una hazaña bastante importante dentro de esa historia, y después de él hacer esa hazaña en Monserrate, se dice que él desapareció, no se supo nada más de él. Pero entonces algunos le decían que era el gringo loco, ¿cierto? Que era, pues que solo a él se le ocurría hacer semejante barbaridad. Algunos le decían el mister, porque pues esa hazaña no lo iba a hacer cualquier persona. Entonces, pues este personaje ustedes lo van a encontrar en la taquilla. Cuando nosotros vamos a la taquilla de Monserrate, hay un puntico donde hay como una especie de cuadro, hay un cuadro, y ahí habla sobre esa hazaña que hizo este señor Harry Warner. Hace parte de nuestra historia de las visitas de extranjeros a nuestra ciudad de Bogotá. Entonces le doy paso a Carolina. Bueno, Alice, muchísimas gracias por todos estos datos tan importantes. Realmente es muy relevante conocer todo lo que surge alrededor pues, de toda la parte de Monserrate y de estos emblemas tan representativos dentro de la ciudad de Bogotá. Nosotros muchísimas veces hacemos el ascenso a Monserrate, pero algunas personas lo hacemos pues como método de actividad física, otras personas como reconocimiento de este espacio, porque no solamente nos cuenta mucha historia, sino también nos cuenta muchas cosas acerca de los espacios naturales, de las reservas ecológicas que tenemos en la ciudad de Bogotá, pero también muchas personas pues visitan este cerro también pues por la forma en cómo se puede divisar y en cómo se puede ver las ciudades de la parte alta. Entonces son unos atractivos bastante interesantes pues que se pueden tener dentro de este sitio. Aparte de todo lo que mencionó Alice, también es muy importante tener como presente todo lo que abarca la astronomía muisca. Es mostrar como un poco parte de lo que son los cerros orientales de Bogotá, los cuales siempre han sido fundamentales en el crecimiento y en la expansión y en el desarrollo de esta ciudad. Hace poco vimos un panorama de lo que son los cerros orientales, que desde el año 1977 pues se han convertido en una reserva natural, no solamente del distrito, sino también a nivel nacional. Y a lo largo de los años estos cerros han sido impactados pues por las diferentes problemáticas ambientales, como lo son las canteras y las deforestaciones. También es muy importante reconocer y hablar de estos dos cerros tan emblemáticos como lo son el Cerro de Guadalupe y el Cerro de Monserrate en cuanto al tema católico, y también en cuanto a las comunidades indígenas muiscas, quienes antiguamente realizaban ceremonias y rituales ancestrales alrededor de estas dos montañas. Es bastante importante recordar que para los muiscas el Cerro de Monserrate y el Cerro de Guadalupe eran lugares sagrados. Los muiscas llegaban hasta aquel lugar para hacer cultos, ¿sí?, al sol y a la luna, además de realizar ofrendas a las quebradas, a las corrientes de agua, las cuales representaban distintas etapas de la vida, como el nacimiento, como la pubertad, como la alimentación y hasta la muerte. Allí iban a hacer la adoración a sus dioses
dioses. Recordemos que ellos eran politeístas, quiere decir que creían en varios dioses, especialmente en Chía, que era la diosa de la luna, y Sue, que era el dios sol. Sin embargo, los ritos de los caciques y de los jóvenes entre esta parte de las montañas para peregrinar la tierra no solamente debilitaron con la llegada de los españoles, sino que fueron también sustituidos por lugares de culto católico, como lo son el Cerro de Monserrate y el Cerro de Guadalupe. Entonces aquí es muy importante esta imagen que estamos observando, porque para los muiscas, Monserrate con el paso del tiempo se conoció como Pie de Abuela y Guadalupe se conoció como Pie de Abuela. Ya cuando llegan los españoles, pues le cambian los respectivos nombres a Monserrate y Guadalupe. Algo importante de rescatar dentro de esta imagen es que estas dos montañas tienen la importancia de que eran lugares sagrados para los muiscas. El tema del calendario, el tema de que nuestros indígenas a través de los solsticios, tanto de junio como de diciembre, a través de esos dos líneas que estamos observando allí, pues en la mitad se genera otra que al parecer genera un triángulo, el cual llegaba hasta la Plaza de Bolívar, y a través de este triángulo pues se producían en ellos, se podía conocer más o menos en qué época del año se estaba. Estos solsticios, tanto de verano como de invierno, hacían que las comunidades indígenas pues reconocieran en qué época del año se encontraban, tanto para cosechar como para recoger las cosechas, para pescar, para hacer las diferentes actividades que ellos realizaban. Entonces, en medio de Monserrate, el solsticio de junio se realizaba o caía esa parte de lo que daba el reflejo del sol en el Cerro de Monserrate, y el de diciembre pegaba sobre el Cerro de Guadalupe. En Monserrate y Guadalupe se daba lo que se conoce como el equinoccio, quiere decir entre la primavera y el otoño, y se conectaba directamente con la Plaza de Bolívar. Se dice que es una de las teorías que se tienen de la fundación de Bogotá, y que debido a esto posiblemente también fue un lugar ideal para fundar la ciudad, debido a los solsticios y a los equinoccios que se formaban en algún momento pues en esta parte de la ciudad. Entonces, en la siguiente imagen, que ya Alice nos colabora con la siguiente imagen, se van a dar cuenta un poco de eso que les estaba explicando. Entonces, hay un estudio que hizo la Universidad Distrital, donde se habla de estos solsticios y de estos equinoccios. Entonces, acá en esta imagen, pues se refleja cómo el solsticio de junio pues va a caer sobre el lado izquierdo, perdón, que es el Cerro de Monserrate, y hacia el lado derecho ya vendría siendo el solsticio pues que ya es de diciembre, y en medio de estos dos cerros pues ya quedaría el equinoccio, y gracias a esto pues es que se da pues este calendario muisca, que de una u otra manera pues con el paso del tiempo ya se va transformando en el calendario que nosotros tenemos pues con los 12 meses, pero era una forma y un pensamiento que estas comunidades indígenas tenían antes de que llegue todo el proceso de colonización a nuestra ciudad, y debido a esto pues es que estos dos cerros también son muy emblemáticos y tienen una historia bastante importante sobre el legado pues que nos dejan nuestros ancestros, que nos dejan estas comunidades indígenas, que con el pasar del tiempo pues realmente se nos ha olvidado toda esta importancia que se tiene dentro de la ciudad de Bogotá, y que de una u otra manera pues influye en nosotros con el pasar del tiempo. Ok, listo. Bueno, supremamente importante tener en cuenta toda esta información, porque eso hizo parte de nuestra evolución, no solamente territorial, social, cultural, política, ¿cierto? Sino cómo nuestra ciudad fue trascendiendo, fue creciendo y fue generando una importancia a nivel cultural también, ¿no? Cómo se fueron modificando nuestras costumbres también. Por eso, pues para nosotros es muy importante empezar ese reconocimiento territorial desde el momento que nosotros lleguemos a lo que es el Cerro de Monserrate. Entonces, algunas personas utilizamos estos puntos de encuentro. Por ejemplo, aquí tenemos la Universidad de los Andes. Algunos decimos, bueno, nos vamos a la Universidad de los Andes y de ahí avanzamos a nuestra caminata. Algunos no tenemos ni idea, por ejemplo, qué es esto. A veces los ubicamos como zonas para descansar,
para tomar, para ir para como si fueran pocitos de agua, como si fueran tanques de agua, como si fueran, digamos que aquí la imagen no me permite mostrarla bien hacia el centro, pero pues aquí la podemos ver mejor. Para los que no conocen, esto es el río Vicacha o río San Francisco. En algún momento ya tuvimos una caminata donde les contábamos un poquito sobre la canalización y la transformación que tuvo el río Vicacha, que de hecho está por la mitad de lo que es Monserrate y Guadalupe. Entonces aquí estamos viendo cómo uno de los mejores arquitectos que tuvimos en Colombia, ha trabajado en esa modernización y en ese cambio de nuestro territorio, y entre ellos pues los ríos. Entonces, Gregorio Salmona, ¿sí? Se me olvidó, Carolina. Rogelio Salmona. Rogelio Salmona, perdón, muchas gracias. Rogelio Salmona fue uno de los que construyó, pues hizo estas construcciones que hoy en día pues los bogotanos podemos disfrutar y todos aquellos que visitan la ciudad de Bogotá. Este es un punto de encuentro, entonces aquí esto se le llama el eje ambiental, y tenemos una infraestructura también colonial, una zona de edificios con una construcción importante para nuestra ciudad de Bogotá, y pues acá se alcanza a ver la ruta que podemos trascender hacia el sector de la avenida 19, llegando con la circunvalar, que es la primera, para poder nosotros ubicarnos un poquito más geográficamente para cuando vayamos a subir al Cerro de Monserrate. Bueno, ya teniendo como presente esa contextualización de lo que nos explicaba Alice, un poco del eje ambiental y toda esta obra de ingeniería que pues gracias a Rogelio Salmona se realizó dentro de lo que se conoce como el eje ambiental, subiendo por esa misma zona hacia el costado izquierdo, pues vamos a encontrarnos con un lugar también muy emblemático y muy representativo dentro de la ciudad de Bogotá, que se conoce como la Quinta de Bolívar. La historia de la Quinta de Bolívar data más o menos de los años de 1670, cuando un bachiller conocido como Pedro de Valenzuela donó a la ermita de Monserrate pues unos terrenos, unos espacios ubicados en el sitio llamado como la Toma de la Aduana. Más o menos en el año de 1800, el capellán de Monserrate vendió el predio a otro señor conocido como José Antonio Portocarrero, quien era el contador principal pues, de la renta de tabaco de la ciudad de Santa Fe. El nuevo dueño construye una quinta campestre muy bonita, la construye y la arregla para agasajar en su cumpleaños a la esposa de un virrey. Este virrey era conocido como Antonio Amar y Borbón. Se adecua la quinta para hacer unas reuniones, para agasajar a las personas más importantes que existían en la época. Más o menos en el año de 1820, en que el gobierno, pues ya de la Nueva Granada, se la regala al Libertador como muestra de gratitud por los servicios prestados por la causa de la independencia. Se dice que durante todo ese tiempo que estuvo Bolívar o que fue propietario Simón Bolívar de la quinta, más o menos en el trayecto de 10 años, aunque la habitó únicamente aproximadamente por 423 días, no días seguidos, sino en diferentes transiciones. Entonces, aquí realmente debido a toda esa causa libertadora, debido a todo el tiempo en que Bolívar pues vivió unos años muy críticos, sobre todo en el año de 1828, pues Manuelita Sáenz, su compañera sentimental, llega a esta quinta. Allí es donde lo ayuda, allí es donde le brinda pues mucho apoyo incondicional al Libertador y a sus amigos, quienes la convierten pues en una consejera ideal para todas las causas de independencia. Ya tiempo después, la quinta desafortunadamente queda abandonada, ¿sí? Pero antes esta quinta pues es traspasada a un amigo muy especial de Simón Bolívar, que era conocido como José Ignacio París. Desde ese momento la quinta tuvo varios propietarios, pasó a ser colegio de Santa Ana, una casa de salud, una fábrica de pita, que la pita era muy parecida a la cerveza. Bueno, tuvo varias funcionalidades, pero desde la época en que esta quinta pues hacía un poco conexión con ese cerro de Monserrate, pues ha tenido una historia bastante importante.
importante. Ya luego la Academia de Historia es quien adopta o quien recoge esta quinta y empieza con la reestructuración para tenerlo ahora como un museo. Este museo pues nos enseña un poco como esa historia y todo ese proceso que vivió Simón Bolívar pues durante toda la causa libertadora y todas las hazañas que hizo, no solamente en nuestro país, sino en otros territorios. Entonces, esta casa tiene un carácter campestre, tiene todas las alcobas adecuadas en cuanto a toda la historia pues que tuvo Simón Bolívar y pues toda la historia alrededor de la causa de la independencia. En este momento es el Museo Quinta de Bolívar, invitadísimos para que reconozcan y tengan la apropiación de todos estos espacios dentro de la ciudad de Bogotá. Son espacios pues que no solamente nos enseñan la historia de Simón Bolívar, sino también la historia pues de nuestro país y la historia de todos los procesos de independencia que se vivieron. Entonces acá estas fotografías nos muestran un poco cómo era ese camino hacia el Cerro de Monserrate, porque no siempre ha sido el mismo, ha tenido diferentes características, diferentes cosas que hacen que este cerro también sea muy importante. Entonces siempre ha estado allí como la quinta, como este espacio de la quinta, y hacia el lado de atrás se ven los cerros. En algunas imágenes se alcanza a percibir un poco cómo eran esos caminos, porque muchos de estos eran caminos abiertos, no eran caminos pavimentados como los encontramos ahora. Las características en cuanto a la vestimenta de las personas y en cuanto a las costumbres y los hábitos de ese momento pues eran totalmente diferentes. De hecho, en muchas de estas fotos antiguas pues se alcanza a ver cómo era esa estructura del cerro antes de que empiecen los accesos tanto del funicular como del teleférico, porque dicen que las personas al subir por este cerro se demoraban muchísimo tiempo, hasta 4 o 5 horas en hacer el ascenso. Y dentro de ese ascenso habían como unas capillas, aproximadamente de 3 a 4 capillas, que hacían como que el camino no fuera tan largo, sino tuviera como algunas intervenciones. Casi siempre las personas subían allí para admirar la ciudad, otros lo hacían ya pues con un fin católico, o otros lo hacían, como lo mencionaba Alice, como por ir a reconocer este lugar y hacer el famoso paseo de olla. Entonces estos cerros y estos lugares nos cuentan muchas cosas bonitas e interesantes de todo lo que sucedió hace mucho tiempo en la ciudad de Bogotá. Antes de que siga Alice, antes de darle paso, voy a dar unos saludos muy especiales a las personas que se van conectando con nosotros desde este momento. Les solicitamos, por favor, compartir este video, compartirnos por las redes sociales. Un saludo muy especial a Eva Bocanegra, como siempre, que nos saluda desde Castilla, Marta Cecilia Acosta desde Ciudad Bolívar, Blanca Chaparro desde Marruecos. Un saludo muy especial para don Marco Hernández, que siempre se conecta con las actividades del IDRD, que nos saluda desde Los Mártires. Profe Didier Alexander Tapias, un saludo muy especial para ti. Nos acompaña desde el SENA de Diseño y Metrología, Clara Estela Galvis. Buenos días desde Modelia. Patricia Sandoval nos envía un fuerte abrazo desde la localidad de Santa Fe. Milena Edith Guerrero desde Álamos Norte y Linda Rivas desde la localidad de Bosa. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando con nosotros. Recuerden todas las actividades que tenemos los días viernes a las 9 de la mañana y los días domingos a las 11 de la mañana. Los esperamos para nuestros recorridos virtuales. Entonces, ahora sí le doy paso a Alice para seguir con este bonito recorrido por el Cerro de Monserrate. Listo, muchas gracias, Carolina. Bueno, dale las gracias a todos los que se conectan en este momento con nosotros para que sigan participando en todas nuestras caminatas del día de hoy. Bueno, aquí nos encontramos sobre una zona gastronómica, comercial, vehicular, que nos permite a nosotros llegar con gran facilidad a lo que es el Cerro de Monserrate, ya sea por vehículo privado, ya sea por el bus, por el Transmilenio, en bicicleta, en moto. Digamos que esta es la zona de acceso más sencilla que se tiene para poder llegar al Cerro de Monserrate. Estamos sobre la avenida Circunvalar o Primera, que también se le llama. Y tenemos una serie o una liniecita de toda la parte gastronómica donde no solamente vamos a encontrar el desayuno, el almuerzo, ¿cierto? Sino también vamos a encontrar algunos dulces, algunas artesanías, algunos
productos cotidianos naturales de nuestra gastronomía colombiana. Y pues también vamos a encontrar la zona de parqueadero. Algunos preguntan, de pronto hay algunos, de hecho han habido muchas personas que nos dicen, no, yo nunca he ido a Monserrate, ¿cierto? Entonces digamos que esta es la forma de que nosotros empecemos a reconocer cómo podemos llegar a Monserrate, si vamos a encontrar parqueaderos para nuestros vehículos, para nuestras motos, para nuestras bicicletas, vamos a tener zona de alimentación, zona para poder obtener el agua o aquellos productos que requerimos para nuestra subida en caso de que lo hagamos por el sendero peatonal o en caso de que lo hagamos por el funicular o el telesférico, como lo nombraba ahorita Carolina. Es importante también tener en cuenta las recomendaciones en cuanto al manejo del tránsito también, pues aquí tenemos nuestros semáforos, pero hay muchas personas que tienden a ser imprudentes a pesar de que se tiene el semáforo, de que se tiene la cebra, y nos pasamos porque tenemos afán. A veces del afán no queda sino el cansancio. Entonces, por favor, querida comunidad, tratemos de utilizar estos elementos que se han elaborado con el objetivo de que estemos un poco más seguros para poder llegar tranquilos y sanos a nuestra casa. Este pedacito de bosque que ustedes están viendo acá es el conector con todo lo que tiene que ver con la cuenca del río Vicachá o río San Francisco que les nombraba ahorita. Entonces, cuando nosotros hacemos caminatas con el IDRD, tenemos varias opciones para poder utilizar esa ruta, ya sea meternos por este bosquecito, bueno, que esa es otra ruta que tenemos, o pues ya podemos llegar aquí también a Monserrate y poder avanzar de aquí para arriba para llegar a ese boquerón que queda en medio de lo que es Monserrate y Guadalupe. De hecho, la travesía que les comentaba ahorita con el señor Warner fue más o menos esto que ustedes están viendo acá, este boquerón. Entonces, para que alcancemos a visualizar un poco esa travesía de ese hombre, que fue bastante importante. Entonces, recomendaciones importantísimas en términos de seguridad, de tránsito, gastronómicas, para que las tengamos en cuenta y estemos bien informados antes de asistir a el Cerro de Monserrate. Por favor, se les recomienda ir personas que se van, por ejemplo, con tacones, bueno, a menos que vayan a subir por el funicular y no quieran hacer como mucha caminata, pero siempre se trata y se recomienda que vayamos de una forma adecuada a visitar nuestro Cerro de Monserrate. ¿Listo? Bueno, aquí ya pasamos como a reconocer un poco los accesos y la forma en que podemos subir pues a este lugar tan bonito como lo es el Cerro de Monserrate. Vamos a tener diferentes accesos, entre esos el funicular, el teleférico y también lo podemos hacer de forma peatonal, como tratando de hacer un poquito de actividad física. Es muy importante que nosotros tengamos como ese reconocimiento y tener como evidencia esas fotografías que se tomaron hace mucho tiempo, como era anteriormente pues la taquilla donde se compraban las boletas, cómo fue ese momento tan histórico que se vivió más o menos hacia el año de 1929, cuando se da la apertura pues a este medio de transporte que se conoce como el funicular. Uy, ese día fue muy especial para los bogotanos, todos estaban muy contentos, hicieron ferias, lanzaron juegos pirotécnicos. No, ese día fue muy especial para la ciudad y fue una fecha bastante importante. El acceso realmente al Cerro Tutelar de Bogotá, de más de 3.150 metros de altura, que toma su nombre no solamente por la advocación a la Virgen Morena de Monserrate, pues fue durante más de 3 siglos de verdad algo donde se vivió realmente la fe en la ciudad de Bogotá. La subida de 500 metros verticales que tenía su recorrido, donde se podía pasar por 4 capillas que anteriormente les había mencionado, que formaba pues este sitio de peregrinación antes de que se llegara al santuario. Es para el año de 1929 cuando este lugar es inaugurado, el funicular, que facilitó el acceso al cerro a los turistas y a los feligreses, y en septiembre de 1955 pues
pues es cuando ya llega el teleférico panorámico a la ciudad de Bogotá. Como les mencionaba, en 1926, más o menos la construcción se inicia de este medio de transporte, conoce como el funicular. Mantuvo a miles de cachacos, de campesinos, de personas pues que vivían acá en la ciudad de Bogotá muy pendientes durante 3 años sobre la construcción de este medio de transporte pues tan importante. En ellos era un medio de transporte para las personas, no solamente las más importantes, sino las personas de clase media y de clase baja que querían ir a reconocer este cerro. Probablemente las personas de clase baja que tenían pocos recursos, pues no podrían tener acceso pues a este medio de transporte. Se dice que los primeros que subieron en el funicular hacia la parte alta fueron el alcalde de esa época y pues el cura que iba a bendecir pues este medio de transporte. Ya los segundos que subieron fueron los cachacos. Recordemos que cachaco es la conformación de 3 palabras en ese momento, que eran los hombres que se vestían con camisa, chaleco y corbata. Eso es lo que conforma la palabra cachaco, y eran los hombres que se vestían más elegantes en esa época y en ese momento. Se dice que los cachacos eran los que iban como en la parte principal de estos vagones, y ya en la parte de atrás pues venían las clases medias y ya las clases bajas pues que de las personas que vivían en ese momento en la ciudad de Bogotá. Entonces esta construcción que se realizó de este funicular pues realmente fueron de unos ingenieros que eran suizos, ¿sí? De unos ingenieros y de algunos ayudantes de esa época, mecánicos que venían desde la parte de Suiza. No eran personas que venían extranjeros, pero que de una u otra manera pues ayudaron a que este proyecto tan bonito pues se pudiera realizar. Sobre la preciosa casa de la estación de la parte de abajo de este funicular se dejaban acariciar pues por los vientos y por el clima de esa época las banderas de Colombia y sobre todo también la bandera de Suiza. ¿Por qué? Pues porque los ingenieros y las personas más importantes de esta época fueron los que aportaron un granito de arena para que se diera el diseño y la construcción pues de este medio de transporte. Ya más o menos hacia los años 50 es cuando llega el teleférico realmente a nuestra ciudad. También fue un momento histórico, pues porque no solamente se iba a tener el funicular, sino también se iba a tener el teleférico. Realmente en el año 2018 surge un accidente con el teleférico, ¿sí? Y es cuando se refuerza la seguridad de las maquinarias. Se agregaron unas alarmas y un freno de mano, y es cuando también empiezan como a cambiar los colores tanto del funicular como del teleférico. Empiezan a tener ya unos colores muy emblemáticos y como unas gráficas o unas características precolombinas que querían hacer alusión pues como para que contrastara un poco con toda la parte natural y con toda la parte también de conexión con la ciudad y con lo que tenía que ver con el Cerro de Monserrate. Entonces es muy importante pues tener presente que cuando las personas no puedan subir a pie, pues también lo pueden hacer en estos 2 medios de transporte, como lo son el funicular y como lo es el teleférico. Se dice que ida y vuelta aproximadamente el costo de estos medios de transporte está en 22.000 pesos de lunes a sábado, y que los domingos pues tiene un descuento, tiene un precio especial y más o menos estaría costando 13.000 pesos. Es muy importante que ustedes antes de que vayan al Cerro de Monserrate pues informen qué medio de transporte está funcionando para que ustedes puedan hacer el acceso hasta la parte alta, porque hay unos días que por mantenimiento funciona el funicular y hay otros días que por el mantenimiento pues ya funcionaría es el teleférico. Entonces, como para que lo tengan muy presente. Estos medios de transporte están pues habilitados hasta muy tarde de la noche, más o menos hasta las 10, 10:30, también como para que lo tengan ahí presente cuando vayan a hacer el acceso pues a este bonito cerro. Listo, muchas gracias, Carolina. Bueno, tener en cuenta esas recomendaciones y pues miren qué chévere conocer la historia de cómo se formó esa zona
del telesférico, del funicular, ¿cierto? Pero también tenemos otra parte que es el sendero peatonal. Esta foto que estamos viendo es pues el ingreso actual para poder llegar a nuestro Cerro de Monserrate. De hecho, actualmente el Instituto Distrital de Recreación y Deporte es quien administra y organiza, por decirlo así, todo el tema del ingreso hacia el Cerro de Monserrate. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta los que quieran subir y los que se animen a participar del ingreso al Cerro de Monserrate. Actualmente se tiene un horario de 7 a 2 de la tarde los días miércoles, de los días miércoles al lunes, ¿listo? Ese es el horario, de 7 a 2 de la tarde. Ahí va a haber personal de la Policía de Turismo, va a haber personal del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, paramédicos, personal que va a estar siempre pues al tanto del comportamiento no solamente de nuestros participantes y visitantes, sino también pues de las condiciones del sendero. Los días martes está cerrado para que no vayamos pues a perder el tiempo, que digamos, bueno, no vamos a ir a Monserrate, no. En ese momento, ese día, pues digamos que es el día de descanso también de la montaña, ¿no? El pico y cédula, ahorita se está manejando el tema del pico y cédula porque pues al principio cuando se empezó a abrir la ruta se tuvo un poquito de desorden por parte de la comunidad, entonces se decidió pues tomar como un orden y se está empezando a aplicar el pico y cédula. Este fin de semana que estuvimos allá, estuvieron los números impares y este fin de semana que viene, o sea, este domingo, ingresan los números pares. Quiere decir el 2, el 4, el 6, el 8, para que lo tengamos en cuenta. ¿Pueden ingresar los niños? Sí, claro que sí pueden ingresar los niños, pero los mayores a 1 metro de altura. No se recomienda ir con pequeñines, ¿listo? Con los chiquitos no, solamente con niños mayores de 1 metro de altura. Los niños no se les va a pedir documento, pero el papá debe tener un documento que coincida con el pico y cédula, en este caso pues el 2, el 4, el 6 o el 8, ¿listo? Entonces cositas para que lo tengamos en cuenta porque a veces pues llegan a la ruta, no los dejan ingresar, se ponen supremamente bravos y pues esto hace parte de esas recomendaciones para que las tengamos en cuenta en cuanto a la bioseguridad. Hay que cuidarnos y tener en cuenta pues que en nuestra casita nos esperan nuestros hijos, nuestra familia y qué mejor que estar sanitos, ¿listo? Aquí vamos a devolvernos un poquito a la historia de lo que es el sendero peatonal de Monserrate. De pronto algunos lo visitaron en su momento. Recordemos que este sendero se transforma en un sendero de peregrinación, un sendero donde se empieza a pedir favores al Señor caído de Monserrate y pues algunas personas esos actos los hacen de diferentes formas porque eso hace parte de la fe. Entonces algunos suben de rodillas, otros suben descalzos, otros suben en manitos y piernitas, entonces, o a rodillas, o bueno, cada uno tiene su forma de presentarle esas gracias a Dios y al Señor caído de Monserrate. Y pues antiguamente el sendero estaba en estas condiciones, entonces había veces llegaban las personas en condiciones a veces en términos físicos donde pues había deterioro de la piel o algo así. Pues digamos que ahorita tampoco es la excepción, pero el sendero sí se ha mejorado bastante, además porque en algunos momentos las comunidades o las personas que visitaban Monserrate se subían por cualquier lado. Entonces, adicional a que teníamos el retamo espinoso, o tenemos el retamo espinoso dentro de los cerros orientales, que en alguna de las charlas las hemos comentado, pues el retamo espinoso lo que hace es deteriorar bastante el suelo, es una especie que pues no es tan buena en términos de nutrición hacia el suelo. Además de eso, pues tenemos pinos, eucaliptos, acacias, y todo esto ha generado además el ascenso a la ruta por zonas que no están adaptadas, entonces lo que hizo fue deteriorar el terreno. Por eso hubo varios momentos donde el escenario como tal tuvo que tener cambios, se tuvo que hacer unos muros de contención, uso de piedra zonga, que es esta piedra que nosotros estamos viendo que viene de los cerros orientales,
hacia el año 2011 se empezó a hacer una adecuación también de todas estas rutas con el objetivo de que nosotros pudiéramos tener una ruta de Monserrate un poco más segura. Entonces, de pronto ustedes se acuerdan que hubo un año completico donde pues se tuvo que cerrar el sendero, pues teniendo en cuenta esos malos hábitos, y segundo, porque el terreno ya había perdido mucha fuerza. Entonces, básicamente lo que hacen las entidades del distrito es empezar a reestructurar y a diseñar unas mejoras en el Cerro de Monserrate. Y si nosotros miramos estas fotos, miran, antiguamente Monserrate tenía unos caminos de herradura, unos caminos donde se subía, básicamente estos eran caminitos para subir con la mula, con el caballo, ¿cierto?, a pie, pero digamos que sí tenían su nivel de dificultad, y adicional a eso, la pérdida de vegetación fue muy fuerte, como lo mencionó inicialmente Carolina, en cuanto al deterioro de la vegetación en los cerros orientales. Monserrate no fue la excepción, y todo esto pues ha producido a través de los años unos cambios. Esos cambios han sido para bien, ¿cierto? Entonces aquí veíamos que eran zonas escarpadas, zonas donde en temporada de invierno era bastante difícil subir Monserrate, porque el barro básicamente nos llegaba hasta el cuello, por decirlo así, en zonas donde eran bastante húmedas, y adicional a eso, pues eran terrenos bastante difíciles, bastante lisos. Entonces, eso implica que los cambios de la ruta de Monserrate se han generado básicamente es para que los visitantes no solamente pues estén en mejores condiciones, sino también las personas que trabajan en Monserrate tengan un mejor acceso a la parte alta de Monserrate. Esta partecita que ustedes están viendo es el sector del túnel, digamos que ya casi llegando a Monserrate. Cuando llegamos a ese punto todos decimos, ay, ya casi vamos a llegar. Sí, ese es como el punto estratégico para decir que ya casi. Se vienen haciendo como una especie de taludes de muros de contención, se vienen haciendo una zona de biomantos que vamos a profundizar el día domingo un poquito más con el tema de los biomantas y todos estos arreglos que se vienen haciendo en Monserrate, y pues todas estas rutas han tenido unos cambios bastante importantes. En algún momento, otra de las tantas travesías que les da por hacer a las personas es que a Monserrate se dice que el 24 de noviembre del 2004 subió una camioneta Grand Chevrolet que llegó, que es esta camioneta que ustedes están viendo. Fue toda una travesía subirla, más o menos duró 10 horas en subir hasta el pico. Y hasta 1980 fue como, hasta ese punto fue cuando subieron carros. De ahí para abajo, pues ya el sendero se adaptó, se transformó y se modificó para que solamente fuera sendero peatonal. Entonces, estas son unas de las pequeñas travesías que se les ocurre a las personas. Monserrate ha sido un escenario no solamente de equilibristas en este carro del Jeep, sino también, por ejemplo, de ciclistas que se han adaptado los terrenos para hacer ciclomontañismo. Entonces, Monserrate ha tenido de todo un poquito, pero también vamos al reconocimiento de cómo se ve el sendero, no solamente en términos religiosos, sino deportivos, culturales, familiares y sociales, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos hasta el momento de lo que es el Cerro de Monserrate desde una visión social y desde el uso que se le ha dado. Ya nos quedan, creo que 3 minutitos para terminar nuestra actividad. Por lo tanto, hasta aquí la dejamos el día de hoy. El día domingo vamos a avanzar por toda la ruta peatonal y les vamos a contar un poco qué tenemos arriba en la parte de Monserrate, no solamente la iglesia, sino todo ese contexto social, cultural que tenemos en el sector alto de Monserrate. Pues les voy a recordar un poquito la trivia antes de darle paso a Carolina para dar los últimos saluditos. Entonces dice la trivia: dentro del Parque Ciudad Monte se encuentra la casa museo de este personaje histórico: Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco José de Caldas. ¿Cuál de los tres pues es el elegido o es la respuesta correcta? Para que demos la respuesta el día domingo en nuestro, pues tenemos 2 días más para participar de nuestras redes sociales.
Darles las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, que participaron y pues esperamos seguir contando con su asistencia el día domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Le doy paso a Carolina. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. En nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, les agradecemos. Por favor, recuerden la segunda parte del Cerro Monserrate el día domingo a las 11 y por favor estén muy pendientes de la trivia. Recuerden, por favor, compartirnos y seguirnos por las diferentes redes sociales. Esperamos de verdad que les haya agradado este recorrido y pues que hayan reconocido y tengan un poquito más de apropiación de su propio territorio y de estos cerros tan emblemáticos pues que rodean la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias y los esperamos el domingo. Feliz mañana.